Bueno, comenzamos con una introducción a los números complejos, ¿no? Para saber qué son los números complejos, vamos a tener que deducir, bueno, a ver cómo se puede resolver una ecuación de este tipo. X cuadrado más 4 igual a 0, ¿no? Bueno, si la resolvemos, como ustedes habrán eh, visto en el curso de ingreso, ¿no? O en otras materias, nos va a quedar x cuadrado igual a menos 4, y como x cuadrado es un número positivo y menos 4 es un número negativo, lo que va a pasar es que esta ecuación no tiene solución. ¿Está bien? Entonces, eh, el conjunto de los números complejos surge como una ampliación de los números reales, ¿no? Nosotros tenemos los números reales y en el conjunto de los números reales esta ecuación no puede resolverse, ¿sí? Pero en el conjunto de los números complejos, es una ampliación de los reales, se escribe como una C, y bueno, algo parecido a lo que pasa acá con la R. Los números reales se escriben dos rayitas C y la R. Y los complejos son una C y dos rayitas ahí, ¿no? Entonces, tenemos los números reales y la ampliación de los números reales, que son los complejos. ¿Para qué se amplía? Para poder resolver ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? Que, bueno, son imaginarias. Los resultados son imaginarios, ¿no? No son reales. Pero sirven para todo tipo de, bueno, de partes electrónicas, ¿no? Y otras aplicaciones, ¿no? Bueno, entonces, en los reales no se podía resolver, pero en los complejos sí se va a poder resolver, ¿no? Entonces, para eso lo que necesitamos son números cuyos cuadrados sean negativos, ¿no? O sea, un número que al elevarlo al cuadrado me dé menos 4, o sea, me dé negativo. Entonces, lo que se define es el número i, ¿muy bien? Este es el número i, que es la unidad imaginaria, que sirve para generar todos los números complejos, ¿no? Entonces, por definición, si decimos que i es la unidad imaginaria, i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Está bien? Esa sería, bueno, la definición de i. Bueno, hay otras definiciones, si quieren también, o sea, las pueden ver, después les mando un link, pero esta es la más básica, ¿no? Entonces, lo que va a pasar acá es, como los complejos son una ampliación de los números reales, va a tener todas las propiedades de los números reales. Bueno, salvo la parte de división, ¿no? Pero todo lo demás se va a poder hacer igual, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el número que va a ir acá para que al cuadrado me dé menos 4, ¿no? En este caso, vamos a resolver. Esta sería la definición, ¿no? Vamos a ver, sería i. Si yo pongo i solo y lo elevo al cuadrado, me da menos 1. ¿Está bien? ¿Qué número tendría que poner acá para que me dé menos 4? O sea, y algo multiplicado por i al cuadrado me da menos 4. Y bueno, si yo pongo un 2 al cuadrado te queda 4. Y i al cuadrado te queda menos 1, ¿no? O sea que eso es menos 4. ¿Sí? Pero también tenemos la otra posibilidad de que sea un menos 2 por i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque i al cuadrado, ¿cuánto da? Menos 1. Y menos 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4, ¿no? El signo también, el signo negativo se va y queda lo mismo, o sea, menos 4 queda. O sea que el resultado, o los resultados serían en este caso, porque la ecuación tiene grado 2, o sea que va a tener dos soluciones.
en los complejos, sería x1 igual a 2i y x2 igual a menos 2i, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo reemplazo 2i en esta ecuación, me va a dar 0, o en esta ecuación me va a dar menos 4, ¿está bien? O sea, me da una igualdad. Y si reemplazo menos 2i, acá o acá, me da, bueno, en la de arriba me da 0 y en esta me da menos 4, ¿sí? Bueno, hasta ahí, bueno, ¿por qué introducimos a los complejos? ¿No? ¿Por qué introducimos? Para resolver ecuaciones que no tienen solución en los reales, ¿no? Como este tipo. Y bueno, ¿para qué se utiliza? Para un montón de cosas. En ingeniería, ¿sí? Se utiliza, una aplicación sería para electrónica, ¿está bien? Bueno, ¿qué son los números complejos? ¿Cómo se arman? ¿Sí? ¿Cómo se arman los números complejos? La forma en que se escriben los números complejos, una de las formas, hay varias formas, es tener con la parte real y la parte imaginaria. Ahora voy a indicar cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. Esta forma de escribir el número complejo, de armar el número complejo, es la forma binómica, es una de las formas, ¿no? Entonces, donde tenemos que z es igual a más bi, y a es la parte real. Fíjense que pongo re de z, ¿sí? Y b, solamente b, es la parte imaginaria. Y m, ¿no? De z, ¿sí? Entonces tengo la parte real y la parte imaginaria. La parte imaginaria, ¿cómo la defino? ¿Cómo la muestro? Y indico que es la parte imaginaria porque está multiplicada por i. I que era, i es la unidad imaginaria. ¿Está bien? Entonces, cualquier número complejo puede escribirse en forma binómica, ¿no? Z, por ejemplo, vamos a ver, pongo un ejemplo. Z1 es igual a 2 menos 3i. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo indico que, cómo sé cuál es la parte imaginaria? Vamos a decir acá, la parte imaginaria de Z1 es igual a todo lo que multiplica a la i, ¿no? O sea que en este caso sería menos 3, ¿sí? El signo también va. Y la parte real de Z1 es lo que no multiplica la i, o sea, el 2, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos hechos, ¿no? Y es un número complejo, ¿sí? Lo voy a escribir por acá, Z2 es igual a i, y si quiero escribirlo en forma binómica, podemos escribir, allá está escrito en forma binómica, pero para expresar parte real y parte imaginaria, sería 0 más 1 por i, ¿está bien? La parte real es 0, la parte imaginaria es 1, ¿está bien? Acá tendría que poner Z2, eso vale 0, y Z2, la parte imaginaria vale 1, lo que multiplica la i es 1. Acá hay otros más, el 2i más 3, en este caso, ¿cuál sería la parte imaginaria? La que multiplica la i, el 2. No importa que esté adelante, ¿sí? Acá ven que están todos atrás, no importa. El que multiplica la i, ese es el que es la parte imaginaria. Y el que no multiplica la i, en este caso el 3, es la parte real. Acá la parte real es 0, este es un imaginario puro. ¿Sí? O sea, la parte real es 0. Y bueno, todos estos son números reales. No es que son reales puros, son números reales. ¿Sí? O sea, el 3, el 2, pi, por ejemplo, 4,1, son
números reales, ¿no? Con los números reales se puede armar un número complejo. Fíjense que el número complejo tiene una parte real que es un número real, es un número, ¿no? Acá, por ejemplo, es 2, más la parte imaginaria por i. Y la parte imaginaria es un número real también. ¿Está bien? O sea que para identificar que estoy hablando de los complejos, bueno, primero tengo que decir en qué conjunto estoy, pero suponiendo que estoy en los complejos, tengo una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria la defino porque está multiplicada por i. ¿Está bien? Esa sería hasta ahí la forma. Bueno, entonces, en forma binómica podemos hacer diferentes operaciones. La primera cosa que vamos a hacer es ver cuándo dos complejos son iguales en forma binómica. Después tenemos otras formas, pero eso lo vemos después. Si yo tengo Z1, que es A más BI, ¿no? Parte real es A, parte imaginaria es B, acuérdense de eso, y Z2, que es C más BI, donde C es la parte real y D es la parte imaginaria. Entonces, si Z1 igual a Z2, Z1 es igual a Z2, si solo si, lo que tiene que pasar en este caso, en forma binómica estamos hablando, es que la parte real de Z1, que es A, tiene que ser igual a la parte real de Z2, que es C, y la parte imaginaria de Z1 tiene que ser igual a la parte imaginaria de Z2, ¿no? Entonces, si lo ponemos, ahí lo puse con letras, con las letras, como si fueran números, ¿verdad? Parte real de Z1 igual a parte real de Z2. Sí, y parte imaginaria de Z1 igual a parte imaginaria de Z2. ¿Está bien? Entonces, para que dos complejos sean iguales, tendríamos que evaluar esto, ¿no? Es como un sistema que tenemos. Por ejemplo, sería, bueno, hallar X para que Z1 sea igual a Z2. ¿Sí? Siendo Z1 igual a X menos 2i y Z2 2 menos 2i. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo que dos complejos son iguales, ¿cuándo son iguales? Cuando las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales, ¿no? O sea, en este caso, la parte real de Z1 es igual a X. La parte real de Z2 tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, 2 es X en este caso. Y la parte imaginaria es menos 2, tiene que cumplirse las dos condiciones, tiene que ser igual a la parte imaginaria de Z2. En este caso es igual. Esto ya es verdadero y de acá sacamos que X tiene que ser 2, ¿no? Entonces, X es igual a 2, ¿no? Lo que hice acá fue esto, ¿no? La parte real de Z1 la igualo a la parte real de Z2. La parte imaginaria de Z1 la igualo a la parte imaginaria de Z2. Con la parte imaginaria no tenemos ninguna ecuación, o sea, es una igualdad directamente, pero con esta ya tenemos el resultado. ¿Sí? Esto es algo simple para que después, cuando hagan los otros ejercicios, puedan, los primeros ejercicios puedan hacerlo rápido, ¿no? Bueno, entonces, en forma binómica, la primera operación que vamos a ver es suma. ¿Sí? La suma entre dos
números complejos Z1, que es A más BI, y Z2, que es C más BI, recuerden que la parte imaginaria sería la que multiplica la I, que en este caso es B. La parte real es todo lo demás, en este caso es A. En este caso la parte imaginaria sería D, porque multiplica la I. Y la otra parte, la parte real, sería C, que es lo que no multiplica la I. En el conjunto de los complejos, si yo sumo dos complejos, me da otro complejo. O sea, queda dentro del conjunto de los números complejos. ¿Y qué hay que hacer para sumar dos complejos? Y bueno, sumar la parte real con la parte real, ¿no? O sea, en este caso sería A más C. Eso nos va a dar un número nuevo. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. O sea, acá es como si fuera que saco factor común I y me queda B más D. O sea, ¿cuántas partes imaginarias tengo? Y tengo B y D. La sumo y me da un número nuevo, una parte imaginaria nueva. Esta sería la parte imaginaria de Z1 más Z2 y esta sería la parte real de Z1 más Z2. ¿Bien? Se queda un nuevo complejo. Por ejemplo, si Z1 es igual a 2 menos I y Z2 es igual a 3 más 4i, si yo quiero sumar, calcular Z1 más Z2, ¿no? O sea, en este caso tendríamos que hacer, bueno, 2 más 3. No hace falta hacerlo, poner entre paréntesis, yo lo estoy agregando acá. Y lo que está multiplicado por i, ¿quiénes son? Bueno, menos 1 y acá hay un más 4, ¿no? Sumando todo lo que está ahí, o sea, todo lo que está, la parte real y la parte imaginaria, quedan por separado, por supuesto, serían 5 más menos 1 más 4 te queda 3. Y por 3 o 3i. Recuerden que esto puede estar así, sería 5 más 3i. A veces yo la mayoría de las veces lo escribí así. O también lo pueden escribir como 3i más 5. ¿Sí? Puede ser. O sea, son las formas en que puede aparecer. Lo que hay que identificar es cuando, cuál es la parte imaginaria, la que multiplica la i. El 3 en este caso, ¿no? Bueno, esa es una operación. Las propiedades que tienen de la suma son las mismas que tienen de los números reales, ¿no? Que podrían ser números reales, o sea, conmutativa, ¿no? Después vamos a ver otras propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, en la suma existe el elemento neutro. El elemento neutro significa que yo a cualquier número complejo le sumo el elemento neutro y me queda lo mismo. ¿Está bien? El elemento neutro sería 0 parte real y 0 parte imaginaria, ¿no? Entonces, o sea, 0 más 0i, que lo podemos abreviar escribiendo así, 0, ¿no? 0. O sea, por ejemplo, si yo sumo 3 más i más el 0, o sea, este es un número complejo, y le sumo otro número complejo que es el elemento neutro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo mismo, 3 más i, porque no modifica nada, ¿está bien? Después, el elemento opuesto de un número complejo se escribe como menos el número complejo. Si el complejo era z1, el opuesto sería menos z1, ¿no? Entonces, si la parte real es A y la parte imaginaria es B, lo que tengo que hacer es cambiar todo de signo, ¿no? Cambiar la parte real y la parte imaginaria de signo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá, Z1 es igual a 2 menos 3i, entonces menos Z1, que es el opuesto, es menos 2 más 3i.
¿Está bien? Todo cambiado de signo. Bueno, entonces la otra operación que vamos a ver es la de multiplicación, que también se hace parecido a lo de los números reales. En este caso yo voy a poner un ejemplo para no poner las letras, ¿no? Pero el que quiere ver las letras va al apunte. Sería el Z1 y el Z2. Z1 es 3 más 2i, parte real es 3 y parte imaginaria es 2. Y el Z2 es 1 más 4i, parte real es 1 y parte imaginaria es 4. Entonces, si yo quiero hacer Z1 por Z2, eso sería lo mismo que hacer Z2 por Z1, no varía, ¿está bien? O sea, porque es conmutativo, y nos da un nuevo número complejo que es, también pertenece al conjunto de los números complejos, ¿no? Por supuesto que pertenece, es un nuevo número complejo. Z1 por Z2 o Z2 por Z1 es lo mismo. ¿Sí? Voy a hacer Z1 por Z2. Z1 es 3 más 2i por 1 más 4i. Lo que tienen que hacer acá es distributiva, nada más que eso. ¿Sí? O sea, este 3 con este 1 multiplicado, más esto con este, el 3 con el 4, después el 2i con el 1 y el 2i con el 4i. ¿Está bien? Entonces sería 3 por 1 más 3 por 4i más 2i por 1 más, bueno, acá no va a entrar, lo voy a poner en el, sí, le voy a poner acá, más, el último sería 2i por 4i. Está bien. Entonces, el z, que es z1 por z2, ese es el resultado, o z2 por z1 es lo mismo, va a ser el resultado de todo esto. 3 por 1 es 3, ¿no? 3, después 3 por 4, 12, 12i. Después, acá tenemos 2i. Y de este lado tenemos 2 por 4 es 8. Y después te queda i al cuadrado, ¿no? Y volvemos a recordar esto que, por definición, i al cuadrado es menos 1. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vea i cuadrado, va a ser menos 1. 3, bueno, acá cuántos i hay? Serían 14i. Y acá serían menos 8, porque es i cuadrado vale menos 1. Y bueno, 3 menos 8 es menos 5, más 14i. Ese es el resultado del producto o multiplicación entre los dos complejos, ¿no? Nos da un nuevo complejo cuya parte real es menos 5 y la parte imaginaria es 14. ¿Está bien? Bueno, entonces en la multiplicación también tenemos elemento neutro. En la suma teníamos elemento neutro que era el 0, y en la multiplicación el elemento neutro es el z igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, z1, que era 2 más i, y lo que quiero hacer, el producto que quiero hacer es 1 por z1, esto me va a quedar lo mismo, porque va a ser 1 por 2 más i, y eso va a ser, bueno, 2 más i, ¿sí? Porque al ser distributiva acá, ¿sí? Lo que va a quedar es el mismo número, 2 más i, que esto es z1. ¿Sí? O sea que es el elemento neutro para la multiplicación. Y el inverso para la multiplicación es
el inverso multiplicativo de un número complejo es z a la menos 1, que lo vamos a escribir como 1 sobre z. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se hace, esto sería una división, después vamos a ver cómo se hace la división. También está la propiedad distributiva, que es la misma que los números reales, para el reducto, ¿no? Distributiva respecto de la suma, ¿está bien? Y también, bueno, eso se puede, está demostrado en el apunte. Después vamos a ver el conjugado. Bueno, el conjugado de un número complejo, por ejemplo, z igual a más bi, que es parte real es a y parte imaginaria es b. El conjugado de un número conjugado de un número complejo sería z conjugado. Y eso es cambiarle solamente el signo a la parte imaginaria. ¿Está bien? O sea, acá es menos bi, porque la parte imaginaria era b. Vamos a poner un ejemplo. Z igual a 3 menos 3i. Entonces yo lo que voy a hacer es, el z conjugado es 3 más 3i. Le cambié el signo a eso, ¿no? Después, z1 es igual a menos 3i menos 3. Z1 conjugado sería cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria, o sea, es el 3, el menos 3i. Lo cambio por 3i. Y el menos 3 este lo dejo igual. ¿Está bien? O sea, solo toco lo que tiene la i. ¿Está bien? Eso es para el conjugado. Bueno, entonces, algunas propiedades del conjugado son estas. El conjugado, si yo le aplico el conjugado del principio una vez y después le aplico el conjugado otra vez, lo que va a pasar es que voy a tener de vuelta el mismo número complejo z, ¿sí? Porque la primera vez le cambio el signo a la parte imaginaria, o sea, me queda menos b. Y si hago el conjugado de s, lo que va a pasar es que me va a quedar de vuelta b. ¿Bien? Eso lo pueden probar con cualquier número complejo o con estas letras. Después, o sea, conjugado de conjugado me queda z, ¿sí? De vuelta, me queda el mismo número complejo. Si vamos a poner z4, este número, ¿sí? Para que no se confunda con este, un número complejo cualquiera que solamente tiene parte imaginaria, o sea, la parte real es nula, ¿sí? Eso es imaginario puro. Si le calculo el conjugado de ese número complejo, me va a quedar el opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿sí? Y el opuesto era cambiarle el signo a parte real y parte imaginaria, pero como la parte real es 0, me queda directamente el opuesto de BI, ¿está bien? En este caso sería menos BI, ¿sí? Entonces, porque la parte real es 0. En la tercera, lo que va a pasar es que si yo hago z por z conjugado, eso me va a dar, bueno, algo que podemos utilizar y vamos a relacionar con el módulo, ¿sí? O sea, es muy, muy importante. Y también sirve para realizar las divisiones. Si yo tengo z por z conjugado, bueno, sería a más bi por a menos bi, porque el conjugado era cambiar el signo a la parte imaginaria. Haciendo distributiva, ¿sí? Acá voy a tener a por a cuadrado, a por menos bi es menos a por b por i, bi por a, o sea, es más a b por i. Bueno, estos dos se van a ir. Y después queda, bueno, quedaría b por menos b, sería menos b cuadrado por i cuadrado, ¿no? Porque es i por i cuadrado.
Hay que acordarse que i cuadrado valía menos 1, o sea que en este caso quedaría a cuadrado, lo del medio se va, porque son iguales pero opuestos, son opuestos, digo, y acá, en este caso quedaría i cuadrado vale menos 1, y con este menos 1 que está acá, queda más 1, ¿no? O sea, es más b cuadrado, ¿no? Es a cuadrado más b cuadrado. O sea que z por z conjugado es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Después cuando veamos módulo, va a ser el módulo de z al cuadrado. La suma, al aplicarle el conjugado, lo que pasa es que como se distribuye el conjugado, ¿no? O sea, el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, ¿no? Esto lo pueden también comprobar, está demostrado ahí también. Y en el producto también se cumple eso, ¿sí? El conjugado de un producto es el producto de los conjugados, ¿sí? Estos son bueno, para aplicarlos en... Bueno, entonces el módulo es la operación, una de las operaciones que se le puede aplicar a un complejo. eh, se escribe como módulo, son dos rayitas verticales, dos barras verticales, módulo de z, del z entre dos rayas, ¿no? Acá lo voy a poner ahí. Y eso se va a calcular como la distancia desde, bueno, si lo tomamos como un punto, después vamos a ver cómo se grafica eso, la distancia al origen, ¿sí? Después vamos a ver eso. Sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? Nos da un número positivo, ¿sí? Este sería mayor o igual que 0, siempre positivo el módulo. Bueno, después de ahí nada más. Vamos a, por ejemplo, a poner un ejemplo. Z1 es igual a 3 más 4i. Entonces, módulo de Z1, estas son las operaciones. Después vamos a ver el gráfico, gráficamente cómo se hace. Módulo de Z1 sería la parte real al cuadrado, o sea, si yo tengo que Z es A más BI, la parte real es A y la parte imaginaria es B. Bueno, entonces, en este caso, la parte real es 3, la elevo al cuadrado, como está acá, y la parte imaginaria es 4, la elevo al cuadrado, y bueno, todo queda positivo, acá no hay nada que quede negativo, y sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Esto lo podríamos calcular con la calculadora, pero no tiene sentido, sería... O sea, bueno, no tiene sentido, es decir, en este caso sí. En este caso sí tiene sentido porque justo da 25, ¿no? Sí, no me he dado cuenta de eso, así que... o sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado da 25 y raíz de 25 da 5, ¿sí? Después vamos a ver que este 5 significa la distancia del complejo hasta el origen, ¿sí? Pero eso cuando veamos gráficos, ¿no? Y eso sería para el módulo. Una de las propiedades importantes que, que les avancé en el anterior con producto es que si yo tengo z por z conjugado, eso me da módulo de z al cuadrado, ¿sí? Si nos fijamos en el anterior, en la parte anterior de producto, escribí esto, que z por z conjugado era a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Siendo z a más b. Y si yo hago módulo de z
y lo elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar con esta raíz? Seguiría la raíz esa a cuadrado más b cuadrado al cuadrado, la raíz cuadrada se va y queda a cuadrado más b cuadrado. O sea que, en definitiva, las dos cosas son iguales, ¿no? O sea, z por z conjugado nos da módulo de z al cuadrado. Es una propiedad que podemos utilizar. La otra propiedad que también a veces puede interesar sería que el producto, si al producto le aplico el módulo, z1 por z2 le aplico el módulo, entonces no va a quedar el producto de los módulos, o sea, módulo de z1 por módulo de z2, ¿no? Siendo que z1 es a más bi y z2 c más d por i. ¿Sí? ¿Esto cómo lo pueden demostrar? Bueno, primero hacen este desarrollo, ¿no? Hacen este desarrollo y después hacen cada uno de estos dos desarrollos multiplicando, ¿no? Todo este desarrollo entero. Y después tienen que demostrar que, bueno, que A dio lo mismo que B, ¿no? Que si da lo mismo que B, entonces, si esta parte da lo mismo que esta parte, entonces es cierto esto, ¿no? Bueno, después lo que vamos a ver es lo de división, ¿no? Vamos a ver cómo hacer una división de números complejos. La división entre números complejos no es igual que el producto, así que vamos a ver división. La división entre números complejos se hace de esta forma. Si yo tengo Z1, que es A más BI, y Z2, que es C más BI, entonces Z1 sobre Z2, se puede utilizar una fórmula, hay una fórmula ahí en el apunte, pero no es necesaria, ¿no? Z1 sobre Z2, bueno, ¿qué tiene que pasar acá? Z2 tiene que ser distinto de 0, ¿está bien? Porque si no, no estaríamos hablando, no se puede dividir por 0, ¿sí? Z1 sobre Z2 se calcula así. Z1 queda dividido Z2, así. Y lo que yo tengo que hacer es eliminar la parte, bueno, la I acá abajo. ¿Sí? Acá va a quedar la I. Entonces yo lo que tengo que hacer es eliminar esa I. Porque si no, no puedo hacer una división. ¿Sí? O sea, no la puedo hacer. Entonces, para eliminarla, lo que tengo que hacer es multiplicar por el conjugado de Z2. Pero si multiplico por el conjugado de Z2 acá abajo, también tengo que hacerlo acá arriba. ¿Sí? O sea, lo multiplico abajo y arriba por el que está en el denominador, el Z2 en este caso. ¿Para qué lo hice? Para eliminar la I que va a quedar acá, que estaba acá abajo. ¿Sí? Entonces, le voy a escribir, sería A más BI sobre C más BI, y arriba tengo por, bueno, el conjugado de Z2 es C menos DI, y C menos DI abajo, arriba de. ¿Está bien? Bueno, acá arriba, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la distributiva, acá abajo también podrían hacer la distributiva, pero si nos fijamos, es lo mismo que hicimos recién, Z2 por Z2 conjugado era A cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien? Esto sería el producto de Z2 por Z2 conjugado.
Discúlpenme que acá puse a cuadrado más b cuadrado, pero era z2 es c más di, o sea, sería c cuadrado más d cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poner acá abajo, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, y arriba hay que hacer distributiva, ¿no? Eso lo dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Todos con todos sería acá. Y ya hicimos un montón de ese. Completar, ¿no? Acá arriba. Igual está en el apunte, así que no pasa nada. ¿Sí? O sea, lo pueden completar ustedes, no pasa nada. Vamos a ver un ejemplo para que quede con los números reales también. Vamos a ver, Z1 es igual a 1 más 2i y Z2 es 2 menos i, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es Z1 sobre Z2. Bueno, o sea, es 1 más 2i sobre 2 menos i. Lo que hay que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado, o sea, acá el conjugado del que está abajo, ¿no? 2 menos i. Bueno, 2 menos i, el conjugado sería 2 más i. Y acá arriba también, 2 más i, multiplicando ahí. Una vez que hice eso, bueno, lo que hago es, abajo voy a tener el cuadrado del primero, que es 2 al cuadrado, y el cuadrado del segundo, que es menos 1 al cuadrado. O sea, dice menos i, la parte imaginaria sería menos 1. ¿Sí? Y arriba, ¿qué voy a tener? Bueno, sería 1 por 2, 2. 1 por i, 2i por 2 es 4i. 2i por i es 2i al cuadrado. Sumando todo esto, bueno, la parte imaginaria sería la que está con todo esto. O sea, es 1i más 4i son 5i, ¿no? Y este i cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿sí? O sea que sería más, lo voy a escribir así, 2 más 5i menos 2. Y abajo queda 4 más 1, 5. ¿No? Y la cuenta de acá arriba sería 2 menos 2, se van, ¿no? O sea que lo que queda en definitiva sería 5i sobre 5, y el 5 con el 5 se van y queda, simplifican, y te queda una i, o directamente i, ¿no? ¿Está bien? O sea, el 5 y el 5 este lo podemos simplificar y listo. Entonces la respuesta es i, directamente acá. O sea, el ejercicio de hallar la división entre estos dos números complejos nos dio i, ¿no?